Perfecto, bueno, pues muy buenas noches. El día de hoy, lunes, en el segundo mes del año 2025, le agradezco mucho a mi oficina por el espacio que me brinda para poder traerles una plática que seguro va a ser de interés para muchos. Tenemos en algunos casos muchas coincidencias también por ser eh, un servicio postal que estuvo muy universalizado, pero cada país podrá tener también sus particularidades. Entonces, vamos a dar la plática el día de hoy que he titulado OOPPAA, que es la abreviación en plural, Oficinas Postales Ambulantes en México. El objetivo es conocer a detalle qué era, cómo funcionaba una oficina postal ambulante y qué área las estudia, porque puede llegar a haber interés y es importante que se aclare cuál sería el área de la filatelia, la clase que va a estudiar a estas oficinas. Bueno, como parte de los antecedentes, eh, prácticamente todas las oficinas postales ambulantes tendríamos que remitirnos al punto en el que aparece documentación que habla del tema. Y en este caso nos referiríamos al capítulo 6 del Código Postal de 1884. En la página 256 se encuentran los artículos 71 y a partir de ahí hasta el 120 encontraremos lo que se denomina servicio postal por ferrocarril y a bordo de buques. Prácticamente en México nos enfocamos mucho más a la parte del ferrocarril. Sin embargo, como lo menciona la literatura por parte del correo y la regulación, también la parte de los buques son parte de las oficinas postales ambulantes y también, si no, sin temor a equivocarme, no he encontrado todavía el dato, pero el código postal de 1953 también menciona que las líneas aéreas con oficinas postales son consideradas oficinas postales ambulantes, aunque yo no he encontrado todavía ninguna que así lo indique. Pero si el código postal lo menciona es porque por ahí debió de haber existido una oficina postal en algún avión. Aquí vemos también un buque, ¿no? Y bueno, pasemos a la parte de la regulación. En esta regulación vamos a encontrar mencionado lo que son los agentes del servicio postal por ferrocarril. Ujú. Estos se dividían en mensajeros y agentes con residencia fija. Y aquí es bien importante hacer esta distinción porque prácticamente estamos empezando a tocar el tema de lo que son transportes y transbordos. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante en otra plática que voy a impartir aquí en mi oficina para quien tenga interés en escucharla. Los mensajeros tenían la función de conducir las valijas entre administraciones postales y también las del ferrocarril. ¿Ok? Y los agentes con residencia fija eran los agentes con residencia que supervisaban el intercambio de las estaciones férreas. Les voy a mostrar dos identificaciones de lo que era el servicio postal en ferrocarriles, una de 1906 y una de 1920, para que más o menos vean cómo funcionaban o cómo se veían estos registros. Esta era prácticamente una cartilla, una libreta, donde se tenía el nombre del agente, se tenía ahí una suscripción. Este poder lo daba primero la Secretaría de Gobernación a las administraciones y las administraciones designaban de acuerdo al perfil que más convenía al trabajo que iban a desempeñar. Entonces, si nosotros lo vemos en la parte de abajo, vemos que aquí está lo que es el inspector, primero, de la División del Servicio Postal en Ferrocarriles y certifica que el retrato y la firma que anteceden son del ambulante, o sea, de este caballero. También algo interesante es que tenían un lugar fijo. No eran personas que estaban
vamos a decir, deambulando entre ferrocarriles y se movían. Eran personas que se encontraban en una sola ruta con una sola consigna. Y les voy a enseñar un documento en donde en periodo de revolución se le pide a una persona que decida entre su posición como agente postal o como el otro servicio que estaba ofreciendo, ¿no? Y prácticamente este documento del correo confirma que no podían estar tampoco dobleteando trabajos, ¿no? Tenían que estar dedicados 100% al correo. Este es el de 1920. Mismo esquema, con fotografía, hay una asignación, el nombre, la fecha en la que estaba suscrito. Y bueno, eso era algo nada más cultural, breviario. Decía también algo muy interesante. En algunas de las pláticas que me tocó dar, les mencionaba los niveles que existían o las características de cada una de las oficinas que había en el correo, ¿no? Que encontrábamos lo que eran las administraciones, las sucursales y las agencias. Y mencionaba que las agencias era el nivel más bajo o la parte más sencilla o más simple que tenía el correo en todo lo que era su organización. ¿Ok? Aquí vemos también en la guía el código postal del 1884 que describe que estos agentes que ya eran asignados tenían un buzón en su domicilio que iba a funcionar para que la gente depositara ahí sus cartas, iba a funcionar como una agencia. De hecho, lo menciona, son agentes, y ellos iban a ser los que se iban a encargar de dar curso a esa correspondencia depositada como parte de sus actividades, porque ellos tenían que estar moviéndose prácticamente de ese punto hacia el ferrocarril, esperar los horarios de llegada, notificar si había algún retraso, toda la parte de logística, ¿no? Y entonces, como ellos tenían la visita a los carros correo, ellos prácticamente iban a ser los conductores de esas valijas. En el artículo 84 se destaca que las administraciones ambulantes de ferrocarril eran los que iban a asignar a los empleados de correo de las líneas férreas. Estos eran personas que nuevamente estaban trabajando exclusivamente para el correo, no eran parte de o no eran empleados de ferrocarril. Ellos ocupaban ese lugar en su carro correo, pero no eran empleados de la línea de ferrocarril en la que tenían un contrato con el correo. Y tenemos también interesante el artículo 89, donde dice que estos empleados tenían prácticamente que cumplir una función en esa oficina, ¿no? Ellos son los que iban a poder recibir también la correspondencia prácticamente en todas las clases, primera, segunda, tercera y cuarta clase. La segunda clase indicaba que era siempre y cuando estuviera en regla y acreditado su pago. Y a estos, la administración le aplicaría el sello de el porte se ha pagado, prácticamente lo que hoy conocemos como el porte pagado también. Otra de las cosas también importantes es que la forma de identificar a un empleado decía ahí que sería a través de usar una cachucha que decía servicio postal. Esto se encuentra en el artículo 97. Entonces, cuando uno estaba en el ferrocarril y veía el carro correo, no iba a encontrar una persona más que con su uniforme regularmente, pero con una cachucha. Esa era la palabra adecuada. Yo me puse a pensar y bueno, digo, ¿por qué el código postal nos decía que tenían que identificarlo con una cachucha, con esa palabra? Porque si estamos hablando de un carro correo donde también en estas instrucciones dice que nadie podía subir a ese coche correo más que el trabajador asignado. Entonces, si él estaba desde la parte superior del ferrocarril, lo único que tú ibas a ver era de la cintura para arriba. Entonces, la forma más fácil de identificarlo era esa cachucha, ¿no? También, bueno, al interior del carro correo, estos empleados tenían ciertas obligaciones que eran eh, esperar los paquetes que se entregaran en un punto de la ruta y hacer todo el ejercicio de transbordos.
¿ok? También tenían ellos que clasificarla en tres tipos: la correspondencia y objetos al extranjero, el IDEM para el interior y el IDEM para la demarcación de la oficina. Esta oficina de la que habla en el IDEM para la demarcación de la oficina es la ruta del ferrocarril, ¿ok? Y en ese último punto, como era la ruta que iba a ir dejando el ferrocarril, tenía que clasificarlo en seis tipos separarlo en seis clasificaciones: oficiales, certificadas, de apartado, posta restante, domiciliadas y no domiciliadas. Prácticamente hablamos de todos los servicios que aplicaban en el correo en ese momento. ¿Ok? Así es como se veía por dentro una oficina postal ambulante, un carro correo. Yo me hubiera ido a vivir ahí. Tenía todas las características de una oficina o una agencia pequeña. Tenían sus palomares para clasificar las cartas, tenían sus escritorios, todos ellos tenían que cumplir con los formatos, principalmente porque a las entregas tenían que hacer el formulario respectivo de entrega y la factura, porque todo esto era a través de pesos. Entonces, era la forma en la que se trabajaba. Otra de las cosas también que menciona es que los timbres, o sea, las estampillas o los sellos, eran prácticamente asignadas a estas oficinas ambulantes y se les suministraba la cantidad estimada suficiente para el servicio público. Posteriormente, ellos tenían que adquirirlo en las administraciones correspondientes. Aquí menciona nuevamente la parte de la administración, porque recordemos que era la oficina de mayor rango que tenía el servicio postal en México. Y cada una de las sucursales y agencias respondían a esa eh, administración. También menciona ahí mismo lo que es el servicio ambulante en buques. Y la parte en como la menciona es muy simple. ¿Por qué? Porque hace referencia a todo el mismo proceso que en el ferrocarril, pero lo van a hacer en buques. Y esto se encuentra en el artículo 6 y declara, esto es textual: los empleados de correo a bordo de los buques constituyen también administraciones ambulantes para la conducción y de la correspondencia y de otros objetos postales. ¿Ok? Así está tal cual escrito. Entonces, a partir de ahí menciona que a los agentes en los buques se aplicarían los mismos artículos, el 89, 94 y 100 y 97 y 101. 89 nos decía que estaban obligados a hacer la recepción y conducción de correspondencia y artículos postales. El 94 es un artículo que decía que ellos eran también los encargados de dar a conocimiento al público toda la relación, todo lo que pasaba en las oficinas: horarios, los itinerarios, noticias de si iba a estar cerrado, si iba a estar abierto o si iba a llegar con retraso. Ellos eran los encargados de presentarlo al público. También decía que estaban obligados al artículo 100, que era el registro de valijas, registrar errores o inexactitudes de direcciones e identificar la responsabilidad de ellos. ¿Por qué? Porque también en alguno de las pláticas que di con anterioridad mencionaba que el responsable de una pieza que no se había porteado era el que la había recibido y le había dado camino. Incluso mencionaba por ahí que eran los que tenían la responsabilidad incluso de pagarla cuando esta carta no hubiera podido no se hubiera podido cobrar, ¿ok? Y así tal cual lo decía, y mencionaba Henry, bueno, ¿y por qué habría que responsabilizar tanto a esta persona, a este servidor del correo? Bueno, la realidad para mí es que si estábamos anexándonos a un sistema que era universal, a través de la Unión Postal Universal, donde nos adaptábamos a tener estampillas, tarifas, procedimientos comunes, el dejar pasar una carta que no cumpliera con eso, pues les llevaba a esa penalidad. Entonces, aquí era importante en este artículo 10 que esos agentes identificaran si así llegaban las correspondencias,
para que se pudieran tomar acciones por parte del correo. Y el 101, el reporte de pormenores. Si había habido un accidente en el ferrocarril, si se habían dañado, si había dañado correspondencia, si habían tomado las líneas, en el caso de periodos de revolución, las líneas férreas eran tomadas y estos reportes los tenía que hacer este agente postal. Eh, Pasando a la parte de quiénes o qué líneas tuvieron agencias postales ambulantes. Hay un libro muy interesante, una segunda edición que ya editó J. Grace Hamsley, que habla de alrededor de 120 líneas de ferrocarril distintas. Eran consignatarios que tenían un permiso y podían explotar esa ruta. Vamos, menciono tres nada más aquí: el Ferrocarril Internacional Mexicano, el Ferrocarril Mérida-Valladolid, el Ferrocarril Industrial de Puebla. Todos tenían un número de kilómetros asignados y sobre esos kilómetros y esa ruta era sobre la que trabajaba. Un poco más de 120 líneas identificadas. Ahora vamos a ver un ejercicio contra lo que eran las cartas postales de la República Mexicana. También los invito a que vean alguna plática que en su momento di para que podamos entender qué es este documento. Eh, Nosotros vemos, por ejemplo, Ferrocarriles Unidos de Yucatán, ¿no? Y podríamos pensar que todas las líneas marcadas con ferrocarril, pues estaban dentro de su actividad. Y resulta que no. Cada tramo tenía un consignatario, una línea, y vamos a ver, por ejemplo, el caso del ferrocarril Mérida a Valladolid, tal cual como lo vemos iniciaba en una administración. Eh, la carta postal nos indica que los círculos, los puntitos blancos, solamente eran lugares de, de paso. Los puntos negros sobre las líneas, no los que estén fuera, sobre las líneas, eran lo que son las agencias, y los dobles puntos, un punto, dobles círculos, eran lo que son las sucursales. Aquí hablamos que de Mérida a Valladolid teníamos, nos encontrábamos a Tecanto como una agencia. Perdón, ya me equivoqué. Estoy en una ruta equivocada. Llegamos a Concal, una agencia. Nolo, teníamos Motul, Las Torres, Temar, Tuncas. No sé si sea Quintana Roo, me parece que sí. Eh, Tinul y Valladolid, ¿ok? Esa era la ruta que utilizaba únicamente el ferrocarril Mérida a Valladolid. Entonces, cuando estudiamos nosotros la parte de las oficinas postales ambulantes, tenemos que identificar muy bien las líneas, porque de otra manera podríamos caer en una obviedad y pensar que, les ponía el ejemplo, Ferrocarriles Unidos de Yucatán tenía todo el control de todas las líneas. Y no. Por ejemplo, en el territorio de Puebla había esta línea que menciona, el Ferrocarril Industrial de Puebla, que lo único que recorría era 17 kilómetros. Y ese era el único que tenía, y tenía un número de viajes asignados y cumplía con su función. ¿Ok? Otro ejemplo, el ferrocarril Mérida Progreso Itzamar. ¿Ok? Era prácticamente un recorrido, eh, vamos a llamarlo redondo, porque iniciaba, podía iniciar en Mérida a Itzamar, y luego de Itzamar regresar a Mérida y subir a Progreso y luego bajar a Mérida y luego ir a Itzamar. Esa era su ruta. Entonces, de Progreso a Mérida, si vemos, tenía cuatro eh, lugares le llamaban tránsito, pero no había ni agencias, no había sucursales, ¿ok?
solamente eran paradas, posiblemente si lo viéramos en algún itinerario del ferrocarril de personal, posiblemente eran paradas de personal o paradas comerciales donde hacían carga y descarga de, no sé, bienes. Eh, y después hacia Itzamal tenemos eh, aquí, ahora sí, te canto, que se encontraba como agencia, pero los otros dos puntos que encontramos solamente eran nuevamente de tránsito. ¿Ok? Entonces, esta era la ruta que utilizaba el ferrocarril Mérida, Progreso e Itzamal. Esta Y, así viene en el libro que les mencionaba de Jay Grace, es una cuestión ahí de eh, edición. El libro está en inglés y toman esta interpretación. ¿Ok? Pero bueno, ahora que vimos qué era y cómo funcionaba en una breve descripción, vamos a hacernos la pregunta. Las oficinas postales ambulantes se deben de estudiar de forma tradicional o historia postal. Y lo pongo en un plano de una interpretación o en un contexto de apegarnos a reglamentos de competencia. Si nosotros vamos solamente a coleccionarlos, podemos hacerlo como queramos, pero si nosotros les vamos a dar un orden, que yo creo que es el objetivo de tener alguna clase de competencia, tendríamos que cuestionarnos en cuál de estas dos entra, ¿ok? Y voy a irme a una descripción muy general, una que he ido construyendo de manera personal muy apegada a lo que es la filatelia tradicional, y prácticamente la filatelia tradicional es el estudio de emisiones filatélicas, ¿ok? Las estampillas. Por supuesto que esto debe ser a profundidad y detalle. La filatelia tradicional eh, estudia placas, papeles, perforados, luminiscencias, variedades de impresión, sus errores. También se estudia desde el proceso de diseño y hasta ejercicios posteriores como lo que es una sobremarca, un perfil, una sobretaza, vamos. Estudia todo lo que le pasa a la estampilla. Y en el proceso de historia postal también debemos dejar claro que decir voy a estudiar historia postal no es nada más decir, es una carta. O sea, ¿qué coleccionas? Historia postal, porque he oído mucho ese término. No, no, es decir estudio historia postal no es adquirir cartas. Y ahorita vamos a ver por qué. El ejercicio de historia postal es el estudio de una pieza a través de su tarifa, servicio, su ruta postal, su alteración por eventos que afectan al servicio, cambios de rutas por cierres de líneas, interrupciones de los servicios. eh, por ahí a los que les gusta la parte de Aerofilatelia de México, hay una pieza de un vuelo que sí fue colocado el cachet de vuelo aéreo, de primer vuelo, me parece incluso que es, pero nunca se pudo realizar y tuvo que irse vía terrestre, ¿ok? Ese tipo de cosas son las que estudia la historia postal. Muy bien. Si queda claro, entonces pasemos al ejemplo. Yo, si tuviera este entero postal, esta tarjeta entero postal, no podría decirlo que únicamente porque la tengo, ya estudio historia postal, porque necesitaría tener más elementos para poder eh, llevarla al plano del estudio de historia postal. ¿Ok? Primero, hay cosas que son muy básicas y que tampoco podemos decir es un estudio. Todo lo que es visiblemente obvio, por ejemplo, lo que podemos leer, OPA 366, FCCM, o sea, Ferrocarril Central Mexicano, no hay mayor, no hay profundidad en ese estudio, es meramente descripción gráfica, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para poder llevarlo en un proceso de estudio de historia postal? Entender en dónde fue depositada y a dónde se dirigió. Y en ese proceso, entender cómo fue que transitó. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice una OPA 366? ¿Dónde fue, dónde la depositaron?
sea, no nos dice absolutamente nada. Tendríamos que irnos a una literatura, ya sea estudios previos, compilados o algún itinerario del correo para poder entender de dónde sale. ¿Podemos ayudarnos leyendo la carta? Sí, pero si nosotros nos quedamos solamente con el número, no sabemos de dónde salió. Podemos apoyarnos, decía, leyendo la carta. La carta nos tiene un remitente en Guadalajara. Y si nosotros nos vamos al libro y vemos la OPA 366, efectivamente nos dice que es una línea que sale de Guadalajara. El problema va a ser que eso tampoco es un estudio profundo de historia postal. ¿Por qué? Porque no había línea de ferrocarril en esta época que llegara directamente a Querétaro. Esto quiere decir que fue eh, tomado en Guadalajara y se llegó al punto más cercano y después debió de haber sido transportado a Querétaro vía terrestre, no en ferrocarril. Eso sería un estudio de historia postal, estar viendo cuál es la ruta, cómo se inició su depósito en un ferrocarril y cómo se concluyó en un transporte terrestre. ¿Ok? Pero antes realmente no tendría sentido decir estudio historia postal y describo solamente una carta. Voy a dar otro ejemplo con esta pieza. Si yo tuviera un fragmento que dice servicio 103 ambulante, la pregunta nuevamente es 403, me parece. 403, nada más que aquí no está completo, ¿ok? Y aquí no se ve también. ¿Cómo podríamos nosotros determinar o hacer un estudio de historia postal con esto? No se podría, porque también podríamos identificar que el servicio ambulante 403 tiene un punto de salida, pero mientras no sabemos, no sepamos hacia dónde fue dirigido, no podríamos hacer un estudio de historia postal profundo. Ahí tendríamos que tomar otras herramientas de la misma historia postal, como lo que es marcofilia. La clase de historia postal tiene otras subclases, como lo que es marcofilia, y ahí podríamos hacer un compilado descriptivo que nos pudiera ayudar a tener variedades de estas marcas postales identificadas por el número y a lo mejor ya también poder poner de dónde se iniciaba y dónde terminaban estos trayectos, pero no vamos a poder analizar cuál era el porte que pagó y hacia dónde se dirigió. ¿Ok? Porque si nosotros tenemos este fragmento únicamente, nunca sabríamos si fue un destino al interior del país o al exterior. Nunca sabríamos si este servicio fue de qué tipo. Primera clase, tercera clase, urbano. Podía haber servicios de oficinas postales de forma de entrega urbana. Sí, en la Ciudad de México hubo oficinas que recogían la carta en un punto y la entregaban en otro a través del servicio ambulante dentro de la Ciudad de México. Prácticamente eran servicios express, ¿no? Y mucho más cuando ya en la aparición de los servicios de entrega inmediata se pudieron aplicar servicios rápidos para no nada más el transporte de un punto del ferrocarril a otro, sino también a partir de que llegaba a ese punto, la entrega expedita hacia el destino escrito, ¿no? Entonces, este tipo de piezas, pues sí es complicado que podamos darle. ¿Se pueden estudiar? Sí, pero únicamente por la parte gráfica, la parte de la marcofilia y no la parte de la ruta, servicio o la tarifa que está pagando. ¿Ok? Otro ejercicio interesante. Tenemos este entero postal con una OPA 168, Monterrey-Torreón, que va a Santa Rosa, Nuevo México. ¿Y por qué es interesante? Porque inician regularmente, otro caso importante es las OPAs eran aplicadas únicamente como la recepción. Nunca se marcaban como oficina postal ambulante en la recepción. Y esto nos ayuda también a las personas que estamos en el proceso de expertización a entender, por ejemplo, algunas falsificaciones que se hicieron en el periodo de revolución, donde se utilizaron estampillas provisionales y se marcaron en recepción por oficinas postales ambulantes. Eso no podía ocurrir.
Las oficinas postales ambulantes solamente matasellaban las estampillas para identificar de qué punto salían, pero nunca aparecía un matasello en la recepción. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos una pieza que nos da un número, nos dice Monterrey Torreón, pero tenemos también que checar cuál era la ruta y cuál era el destino que tenía. Por ejemplo, esta oficina postal ambulante eh, era un 168, era Monterrey Torreón y de ahí iba a Ciudad Juárez. ¿Ok? El regreso era la 167 y era Ciudad Juárez, Torreón, Monterrey. Entonces, eh, esta OPA que va a Monterrey, Torreón, que va a Santa Rosa, Nuevo México, sale y llega hasta Ciudad Juárez y de ahí se va al extranjero, ¿ok? En un proceso normal ya de correspondencia terrestre. Si nosotros no tenemos esa información, no podemos hacer un estudio profundo y si nosotros no queremos acceder a ese punto, nosotros tendríamos que quedarnos con la parte únicamente de marcofilia y el listado por oficina y trayecto, pero no cómo se concluyó el destino, porque no nos lo indica más. Y tenemos también que tener en cuenta que las cancelaciones, si nosotros hablamos también de marcofilia, el barril que está aquí al lado no es sinónimo de una oficina postal ambulante. No es sinónimo tampoco de que se transportó por ferrocarril. En una plática anterior, donde mostraba el desarrollo de cómo llegamos a este tipo de canceladores, donde en la instrucción de el correo que decía que debía de matasellarse la estampilla y después fechar en la carta, colocando dos veces, estampando dos veces ese cancelador, nos permite entender por qué aparecieron estos matasellos compuestos de dos partes. Uno que tenía la función de golpear la estampilla y el otro fechar con claridad a un costado. Entonces, podemos ir a estos casos. Esta tarjeta entero postal con un complemento eh, nos podría engañar con F-129, pensando que es un ferrocarril y en realidad no lo es. Esta es la sucursal F de la Ciudad de México. ¿Ok? Y cada oficina, de acuerdo a eh, su organigrama, tenía asignados números. Entonces, la sucursal F-129 no era necesariamente un ferrocarril 129. ¿Ok? Y aquí vemos que esta sale de la oficina 129 de la F, de la sucursal F, y va al mismo interior de la ciudad. ¿Ok? Entonces, esta carta podría aparentar ser un ferrocarril, no lo es. Lo mismo ocurre con esta otra pieza que tiene también un barril que está matasellada en Jalapa. Es un servicio registrado con acuse de recibo y realmente es terrestre todo. No, tampoco subió a un ferrocarril aunque tenga el matasello en forma de barril. Y este otro caso que tiene el barril, pero es una carta que es aérea, ¿no? No tiene en ningún momento la posibilidad de haber sido transportada vía ferrocarril cuando está pagando un porte aéreo. ¿Ok? Entonces, con estos ejemplos, quisiera únicamente destacar que en la parte de historia postal, cuando nosotros vamos a estudiar oficinas postales ambulantes, tenemos que considerar la subclasificación de marcofilia y definir cuál podría ser el camino a tomar. Si queremos estudiar la oficina postal ambulante a través de su trayecto, servicio y porte, o queremos estudiarla únicamente a través
lo que es el número de oficina y el matasello. En ese caso no entramos en mayor complejidad con la parte del transporte que se hizo de esta carta y lo dejamos únicamente en la parte del cancelador. Como conclusión, las oficinas postales ambulantes pues, no pueden estudiarse en el área tradicional. Su estudio es específicamente sobre una ruta que tomó. Entonces tendrían que estudiarse a través de lo que es historia postal o directamente en la subclase de historia postal en marcofilia. Trabajarla en la parte de tradicional sería un grave error que tendría que ver mucho más con la formación del filatelista, no tanto con que no pueda desempeñarlo de esa manera. Y estoy hablando siempre de entrar a un proceso de competencia. Muchas gracias. Voy a quedar abierto a todas las preguntas que vayan surgiendo porque estoy seguro que va a haber muchas. Muchísimas gracias, Mario. Ok, pasamos a la parte de preguntas y comentarios. ¿Alguien tiene alguno? Se puede levantar la manito. Por mientras surgen las preguntas, yo tengo una, Mario, tal vez lo dijiste y me lo perdí en algún momento, pero el servicio ambulante en México, ¿hasta cuándo funcionó? Ah, es importante. Sí tuvo una vida larga porque se pueden encontrar todavía piezas de los años 70, más o menos. Ujú. Después, mermó mucho con la aparición de los servicios eh, aéreos. Ujú, Obviamente, la velocidad del servicio hizo que el transporte por ferrocarril fuera pues, obsoleto. Eso ujú, hizo el correo a un lado de los ferrocarriles, siguieron utilizándose para el transporte de bultos postales, sí. pero ya no a través de agencias postales ambulantes. Ah, interesante. Sí, te lo preguntaba porque aquí en Honduras hasta la última marca ambulante de la que se tiene registro fue a principios de 1980 y como 81, 82, que todavía funcionaba una de las rutas de tren y tenía tenía el cancelador de ambulante. Después eso se murió. Ujú, Igual, porque ya en el caso de Honduras, que es mucho más pequeño, ya el servicio por carretera fue mejorando y hacía la competencia al tren y eventualmente el tren quedó desfasado. Pero sí es interesante saber que en México duró también bastantito. Eh, esas últimas que mencionas, en qué parte de México las has visto? ¿Qué sectores? Buena pregunta. Sería cuestión de echarme un clavado nuevamente a la información que tengo, Ujú. pero ah, Porque voy supongo a checarlo. que el tren, bueno, sé que todavía hay tren, pero que en algunas regiones el servicio terminó y en otras seguía. Mira, por ejemplo, los servicios en Torreón Ujú. se tienen identificados hasta 1976. Ah, ujú. Entonces es un año muy avanzado. Pero también Sí. hay una curiosidad. Ujú, No la traje, no quise ponerla, ujú, pero hubo un filatelista que estuvo buscando ujú, puntos y pedía o preguntaba por los canceladores. Y entonces de favor iba cancelando en cada una de las oficinas que encontrara con un sello de oficina ambulante. Pero realmente ahí hay un detalle muy grande, que canceló muchas estampillas de porte aéreo como ambulantes y no correspondía porque esos ambulantes eran únicamente por ferrocarril. Ahora, sí traigo un dato todavía más. Les voy a mostrar eh, dos fotografías de un servicio que se aplicó entre 1989 y 1994, que fue el segundo para poder abrirla.
un servicio que fue, podría decirlo, ambulante, porque esa sería la palabra, pero un poquito fuera de lo convencional. Ok, permítanme abrir las fotografías y proyectarlas, ¿ok? Y sí quiero mencionarlo o tocar el punto porque no se consideraron como servicio postal ambulante, pero este es el famoso correo en su colonia, Mm, que era una, una era combi. una combi Ujú, que funcionaba como una oficina. Todavía hay una, de estas sí hay una todavía en Pachuca que da servicio, ujú, o al menos hace un par de años todavía existía. ujú, Y tú podías comprar estampillas y poner tu carta ahí, ¿ok? ujú, Entonces, por supuesto que creo que esto es parte de un servicio ambulante. ujú. Lo mismo con, aquí lo van a ver, aquí Ah, está el interesante. O buzón, sea, tiene un buzón. ¿ok? Ujú. Entonces, estas camionetas son las que fueron llamadas Rapid Post Ujú. y era un servicio muy parecido al ambulante, ¿no? Eso me recuerda, una vez vi aquí un sobre de Tegucigalpa, bueno, para los que no conocen, en Tegucigalpa nunca ha habido tren, y un sobre ambulante de Tegucigalpa, y o sea, ¿esto qué es? Y es que parece que por un tiempo hubo un sistema de un autobús o un camioncito que recorría algunas bueno, tiene una ruta en la ciudad y no duró mucho el servicio por lo visto, pero sí he visto uno o dos sobres, un ambulante, un correo ambulante y era en automóvil de Tegucigalpa. ¿Verdad que eso se podría considerar? Yo creo que sí, un correo ambulante porque es una estación Sí, móvil. sí, definitivamente, exactamente. Sí. Ujú. Mira una mano en alto, Yuri. Buenas noches, Mario. Excelente ¿Qué estuvo tal, la... Yuri? Muy Gracias. bien. Oíme, y pusiste el mapa que necesitaba yo de todo México, fíjate. El de Yucatán. Mira que yo te iba a hacer una pregunta. Sí. Yo vi que mostraste en Yucatán. Mira, yo tengo una, para que me entendas, yo tengo una postal, como sabes, yo colecciono Guatemala, ambulante Guatemala, ¿verdad? Ujú. Yo tengo una postal que tiene una marca ambulante Guatemala. Salió de Ciudad de Guatemala, luego pasó por Belice City, salió Nueva Orleans, luego se mataseyó en Veracruz y luego se mataseyó en Mérida y iba para Tispehual, Tispehual. Entonces, yo vi en el mapa que Ujú. la línea 3, bueno, el mapa se ve como antiguo. Bueno, la postal que te digo es de 1908. Yo te iba a preguntar, ¿ya Ok. funcionaba el tren en esa época ya? Ahí en Yucatán. Sí, por supuesto. De hecho, voy a abrir, si me das un segundo, Ok. la carta postal de 1908, que es la que debe de estar en vigencia para este tipo de servicio. ¿Qué fecha tiene? La 1908, la carta que tengo, la postal. Ah, ok. ¿Algún mes en particular? Mira, te voy a decir, si te permite, me lo voy a buscar yo aquí en mi archivo, permíteme. Sí, pero sí es importante, ese es un punto que siempre insisto yo, cada vez que nosotros tengamos que hacer referencia a alguna Mm, ruta, sí Ujú, tenemos que usar, en este caso, cartas postales o itinerarios y derroteros que se ujú, encuentren en el periodo de uso. ¿Por qué? Mira, Porque había oficinas que cerraban, oficinas que abrían, trayectos que cambiaban porque se iba ujú. desarrollando, como bien lo decía Mauricio, los caminos. Muchas veces cuando aparecieron las autopistas, las carreteras, fueron mucho más eficientes que el mismo correo, ¿no? el 30 de junio de 1908 llegó a Veracruz y la matasellaron el 3 de julio en Mérida. Ok, un segundo.
Voy a compartir la pantalla Sí. para que... Bien, ahí bien, Ahí bien. está, Ahí ¿ok? está. Ujú. Exacto, Entonces, tenemos nosotros Veracruz a Mérida. Hay una línea que venía de Veracruz primero a Progreso, que se encuentra... Pero yo me imagino que eso viajó en barco, me imagino, de Veracruz a Sí, sí, sí. Progreso. De Nueva Orleans debió de haber llegado A Veracruz, a de Veracruz y de Veracruz Veracruz se a debió de haber Progreso. transportado a través de... Debió de haber llegado a Progreso, estrictamente. Y de aquí es Mérida y Exacto. luego me decías que la locación es... Mira, aquí dice Tispehual, pero yo veo que ahí dice Tispegua. Ahí está cerquita, abajo antes de, ahí dice Tispegua. Yo digo que es Esta. Tispegua. Sí, Ujú. correcto. La, el cancelador lo tienes a la mano para poder verlo, Eso es lo que te voy a la enseñar. pieza. Ahora, es la pregunta y también te iba a hacer una segunda pregunta también de paso respecto a eso, ¿verdad? Permíteme. Pero vamos a enseñarte lo voy a Ujú. mostrar. Ujú. Los matasellos son, vamos a ver, este es vamos a ver, compartir aquí. Sí. También voy a hacer una aclaración ahí con esto. El correo, lo que se transportaba por, vamos a llamarle, procedimiento a través del ferrocarril, no podemos llamarlo oficina postal ambulante. La oficina postal ambulante era únicamente el servicio contratado en el carro correo, ¿ok? La carta que debe estar mencionando Yuri debe de ser una carta que efectivamente se transportó de Progreso a Mérida por ferrocarril o incluso tal vez hasta su destino porque era la única ruta que había. ¿Ok? Ahora, es lástima que no encuentro compartir, hombre, ya días como no entro Es aquí. el botoncito verde. O mándamela, Yuri, si la tienes, pues yo la paso, Sí, pero es el botoncito verde. Ahí en Zoom tendría que estar en medio, el que tiene una flechita apuntando hacia arriba. botoncito verde. Abajo, no sé si es. O me la mandas. Te la voy a enviar mejor para que no. Perfecto. Sí. Entonces, eso que mencionas, Mario, ¿Mm? la oficina, o sea, Para los asignarlo como, pasajeros del tren podían ir, digamos, supongo que este vagón estaba en alguno de los extremos. Tenía, digamos, una ventanita para que el pasajero pudiera abocarse y mientras el tren estuviera en marcha, o no, era en no, la estación. era en la estación. De hecho, Mm, aquí está Héctor Leal, ujú, nuestro colega de Celaya. sí. Él mencionó en alguna plática que tuvimos, dice, yo estaba joven y mi papá me llevaba a la oficina postal ambulante que hacía parada en la estación de ferrocarril en Celaya, ¿sí, no? Y ahí él depositaba cartas, pero era un vagón que ¿No? tenía una ventanilla de atención y era donde tú hacías la entrega de tus cartas. Ese es el proceso de Oh, oficina postal ambulante, es sí. cuando te la matasellaban. Antes, Del eh, andén, del andén exactamente, podías subir 3 escalones exacto. al vagón de tren y a un ladito, con un pequeño barandal, estaba el cartero que recibía la carta y la sellaba y la Ujú, depositaba en un cajón. exacto. Pero tú podías subir únicamente a un ladito de donde estaba el cartero, Ujú. no podías subir al vagón, por No podías supuesto. entrar. Exacto. Del Claro. andén, 3 escaloncitos y ya. Ahí Ujú. Pero está. sí, cuando íbamos en época de secundaria, estamos hablando de alrededor del 68, 70 por ahí. Ujú. Ah, Muchísimas gracias, Héctor. Ya ahí ves, las vemos, pláticas que hemos tenido pues sí, sí, sí ayudan. aquí vemos la postal de Yuri, Mario. Ujú. O sea, es Aquí, una marca, pero es una marca de tránsito América, común. Mérida, Yucatán. Sí, estas son marcas de tránsito común. Y Ojo. esto quiere decir que si llegó a Mérida, Yucatán, que era la administración principal, y después iba a Tixpehual. Xpehual, Tixpehual.
Tixpehual, ajá. Si, si ves la marca de Veracruz al lado posterior de la esta, Ujú, sí, 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 fue el arribo, exactamente. Sí, estas rutas eran como los viajes de Mauricio. Yo llegaba Mario, hasta... Ma- Ah, Mario, mi consulta es, perdón. mi consulta, bueno, ok, mi consulta es, ya en ese entonces existía, pero y entonces si no se iba bueno, esas son marcas ordinarias, porque se ven, Ujú, ¿verdad? así Mi es. consulta es, cuando se fue de Mérida a Yucatán, ¿cómo se fue si no se iba en tren? Porque Sí, ahí sí fue en aparece, tren. se fue en Fue en tren. tren. Sí fue en tren. Ah, Pero no había... no fue una oficina postal ambulante. Fue el proceso de transportes y transbordos prácticamente, que lo vamos a ver en un par de meses. Estoy preparando también una plática introductoria para que se pueda conocer bien cuál era el proceso y Ujú, cuáles son las diferencias entre lo que es la oficina de transportes y la ujú. oficina de transbordos o el proceso de transbordos, ¿no? Son dos momentos distintos del proceso de tránsito de una carta o de una valija. entonces, para entender, o sea, la carta llegó a Mérida, esta la matasearon en una oficina postal común y corriente, y después esas, digamos, esa carta se llevó el paquete de cartas se lleva al tren y ahí se fue hacia Tispehual. O de Progreso se fue, porque llegó a Progreso primero, ¿verdad? Indudablemente. Y Llegó a progreso, pero aquí hay que tener bien claro, las marcas se aplicaban, bueno, es que eso es otro procedimiento, lo conozco bien porque lo he venido estudiando constantemente. Salía de un lugar, salía de Guatemala y llegaba a Nueva Orleans. Nueva Orleans tenía que verificar, o sea, iba primero en un bulto postal, en una valija, y ujú. allá tenía que verificar qué era lo que iba. Ahí era donde se abría y se volvía a poner que iba en ruta, ¿ok? De ahí cuando llegó a Veracruz, Veracruz tenía que volver a abrir esa valija y verificar qué era lo que llegaba. Entonces lo volvían a matasellar. Y de ahí lo tenían que mandar a la siguiente administración, la que era la encargada del territorio del estado de Yucatán, y era el que lo aplicaba. Por eso ves aquí Yucatán, que es prácticamente la última administración que mataselló y confirmó que llegó al estado. Ujú. Y de ahí ya se hizo la entrega eh, está escrito como Tixpehual, pero en la carta postal está como Tixpehua y sin H. Sí trae Sí, exacto, está como Tixpehual. U y no tiene L, correcto. Ujú. Ujú. Ahora, sí, no tiene, sería cuestión también de revisar si son dos locaciones diferentes, pero no creo, yo creo que es la misma. Pero Yo sí la hay busqué. locaciones que con una letra aquí en México cambia totalmente. Mario, entonces fíjate que aquí venía otra pregunta, ¿verdad? Que ya viene a Ujú. esta. Yo que colecciono, por ejemplo, Ambulante Guatemala y ya hace poco, hace como un mes, conseguí una pieza que viene del extranjero, ¿verdad? Venía de Ujú. Estados Unidos. Vi esa pieza iba para Mazatenango y resulta que, bueno, entra a Puerto Barrios, Matasean en Ciudad de Guatemala, Matasean en San Antonio Suchitepeques y Matasean en el ambulante de Suchitepeques hacia Mazatenango y luego llega a Mazatenango. O sea, en un momento la montaron en el tren. Yo he visto miles de sobres porque con los colegas de Guatemala les he pedido yo porque estoy trabajando en un libro ahorita yo para escribirlo, ¿verdad? Entonces eso requiere bastante estudio. Y a esta es mi pregunta. Yo, por ejemplo, solo tengo esa pieza que tengo yo, es la única pieza que he visto que viene de afuera, Matasea contra un ambulante. Entonces mi pregunta es, cuando venían los correos, ¿es que eran muy raras las cartas que venían o es que el oficial no matasellaba cuando iba en el tren? En la mayoría de los casos se perdía. No sé cómo es en México eso. Ya que En me... México, no, en México únicamente era matasellada la recepción en oficina postal ambulante. Ajá. No había tránsitos, no había arribos, ni siquiera entregas, porque la oficina postal ambulante solamente era, vamos a llamarlo, la salida
y ya ellos no se encargaban de la entrega porque ellos seguían en el ferrocarril. La entrega la Ajá. hacía la administración local y ya esa no era vía ferrocarril, por eso ya no era un ambulante, era una administración fija. Y ahí tiene que haber una cancelación de la administración y todavía puede identificarse en algunos casos la marca del cartero, pero hasta ahí no había posibilidad, te digo, para procesos de certificación en cartas a través de historia postal, uno de las cuestiones en México es como el servicio postal ambulante de México no matasellaba de recibido, todas aquellas cartas que tienen matasellado recibido ambulante son de favor, por no decir falsas en algunas ocasiones, ¿no? Es, o sea, siendo amables son de favor, pero no, ellos no matasellaban las recepciones ni las entregas, ¿no? Las recepciones en el destino me refiero. Sí, la recepción, el matasellar sí, pero nunca eran las de recibido de entrega. En este caso, pues, lo que veo que tengo que investigar más, porque fíjate que yo recuerdo que cuando Edgardo Alegría hizo la de Ambulante Honduras, él dijo, yo solo tengo uno o dos, y él me preguntó en su momento si yo había tenido algo en Guatemala, y yo le dije que no, porque eso fue hace 2 o 3 años. Ujú. Pero yo esta pieza la conseguí hace dos meses, y me llamó bastante la atención porque no había visto una. Pero realmente hizo el transborde, llegó a Ciudad de Guatemala, llegó y Ujú. la montaron en el tren, la matasaron en el tren y llegó al pueblito que tenía que llegar, a Ujú. Mazatenango. Sí. Claro, ahí tendríamos que ver el procedimiento de Guatemala, Sí. porque te digo, Ajá. yo hablo siempre de generalidades y lo aclaro siempre en el principio. Vamos a hablar de algo que yo estoy seguro que muchos países van a tener este tipo de servicios, Ujú. pero cómo operaban ya de manera particular, eso cambia un poco, ¿no? Pero es bueno porque yo tenía la idea errónea de que será que el correo llegaba como tanto extranjero, porque realmente nuestra correspondencia en Honduras y en nuestros países centroamericanos en general es hacia afuera, y por eso Sí. casi todo lo que tenemos nosotros es gracias a las United Fruit Company, a la Cuyamel Fruit Company, a la Rosario. Gracias a ellos tenemos filatelia, ¿sí no? Porque en esa época nuestros países apenas sabían leer y escribir nuestros No solo ancestros, eso, ¿verdad? Yuri, acuérdate que Sí, aquí la gente no guarda, no sí, era la exacto. costumbre guardar las cartas. Sí, Entonces, correcto. Entonces, gracias a esas compañías, ¿verdad? Que vinieron a llevarse la riqueza, la única riqueza que dejaron fue la filatelia. Entonces, Sorrientes, por eso para mí, yo había tenido esa idea errónea, pero ahora con lo que dices, yo ahora hasta he pensado un montón de cosas diferentes, porque en México ya sé que no mataseaban, ya eso No, ya es importante. Y ahora yo ya no tengo que estarme molestando en buscar, porque decía, ¿por qué no tiene esto? Si había tres, decía yo. Entonces ya me respondiste la pregunta que te hice. Muchas gracias. gracias. No, gracias a ti. y solo como para aportar, yo creo que Yuri es igual aquí, porque hubo un tiempo en que todas las cartas, digamos, cualquier localidad en el Valle de Sula, carta que venía, tenía que ir por el tren, pero no todo, o sea, como No era todo. solo tránsito por el tren, no llevan Sí, ambulante, pero Matalley también. seguramente todas esas cartas hubo un periodo que todas seguramente estuvieron en algún vagón, o Ajá. casi todas, pero no solo las que eran puestas en la oficina ambulante son las que tendrían que llevar esa marca de ambulante. Correcto. Sí, Exacto, como dice, la salida, no La tránsito, pues. salida, sí, de todas maneras, exacto. o sea, O sea, todas ahí queda claro. transitaban, sí, todas Ahí Ni queda claro tránsito ni transitaban, arribo. sí. Ni Exacto, tránsito tal ni como dijiste, arribo se Mario. colocaba. Sí, Así es la seguramente salida, así de la sencillo. salida. Exacto. Seguramente todas Sí, transitaron por tren, pero no eran marcadas. Tal vez procesadas, sí, sí, porque sí había clasificación, como lo que nos mostró Mario en la sí, sí, foto, que sí podía haber clasificación de correspondencia en el vagón, pero tal vez no las sí. marcaba. Exacto, ahí solo quiero hacer un cambio de línea, como la vez pasada me preguntó también a mí, me acuerdo, Edgar, si yo tenía casualmente yo también hace 2 o 4 meses conseguí una pieza Ujú. que salió del tren de Quetzaltenango, salió luego a la línea de Guatemala, o 3 líneas marcó, pues Ujú. nunca había, y la línea es única. Es más, yo quiero ver si hago una exposición sobre las últimas piezas de Guatemala, porque ya piezas que no, de líneas que no se desconocían ahorita, por ejemplo, yo he conseguido dos y otra persona también ha conseguido otra pieza. Pero es interesante eso, ¿verdad? Porque en mi mente era, ¿será que no hay un método? Entonces ahora prácticamente lo que me queda a mí es investigar cómo era en Guatemala y como si me hicieron el favor ahí un guatemalteco, ahí porque es de 1930 ahí
la carta que te digo. Sí, interesante. Perfecto. Muchas gracias, Yuri. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No miro más manos en alto, Mario, así que nuevamente te damos las gracias por la excelente charla del día de hoy. Muchas gracias. Una charla muy breve, creo yo que hay mucho que trabajar en la parte de oficinas postales ambulantes, Ujú. pero la base es entender cuál era su función y dónde se encuentran las dos áreas de estudio para que entonces se pueda profundizar en este tema, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Excelente. Gracias. Y el día de mañana.